En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, aquí estamos para hacer la divina voluntad del Padre. Nos unimos a ti, que la hiciste perfectamente, y por ello nosotros hemos sido salvados. Danos la gracia de ser como tú, de llegar a configurarnos contigo, de recibir tus bendiciones para que esto sea una realidad, porque no va a ser por medios humanos, no va a ser por sabiduría ni conocimientos, mucho menos por inteligencia. Va a ser por amor. Va a ser porque tu Espíritu Divino lo haga en nosotros, pero debemos estar dispuestos, abiertos para recibirte y dejarte trabajar. Espíritu Santo, toma posesión de nuestras vidas, úngenos, irrádianos y purifícanos con la preciosísima sangre de Jesucristo. Métenos en esa bendita llaga de su costado y ayúdanos con sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, amor, unidad. Toma mi mente y transfórmala, Señor. Saca de mí lo que no es tuyo y dame lo tuyo. Toma mi mirada y dame tu mirada divina. Saca de mi boca cualquier palabra y de mi garganta cualquier sonido que no sea tuyo y dame tus palabras. Que yo pueda verte y escucharte, Jesús. Y gracias porque yo sé que lo haces. Que mi corazón esté lleno de tus deseos divinos y que yo no tenga otra actitud que la tuya. Te lo estoy pidiendo, Padre, a quien te agradezco profundamente por este día y por esta oportunidad de poder llevar a Jesús a muchos corazones. Gracias, gracias y muchas gracias, porque yo sé que lo haces. Santísima Virgen, Madrecita buena, Papacito San José, San Joaquín y Santa Ana, abuelitos del Señor Jesús, en unión a nuestros santos ángeles y a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, protéjannos con la sangre de Cristo, séllennos con el poder sanador de sus llagas divinas y sellen nuestros hogares, familias, lugares donde va a llegar esta transmisión, residencias, lugares de trabajo, de descanso, vecindarios. Séllenlo todo, por favor, con la preciosísima sangre de Jesucristo. Nos unimos también a San Ignacio de Loyola y a Santa María de Belén, para que intercedan por nosotros ante Jesús y con Jesús ante el Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo ato a su cruz toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces, que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño. No tienen poder sobre nosotros. Somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos
que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, volad en nuestro socorro. Orad intercediendo por nosotros ante el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, bienvenidos en este día a nuestra enseñanza. La paz, el amor y la alegría de Jesucristo esté con todos ustedes y los suyos y sus actividades. En todo lo que ustedes envuelvan hoy esté reflejado ese amor y esa paz del Señor. Me gusta mucho poder continuar frente a nuestro Jesús resucitado. El fundador de nuestra Iglesia Católica no está muerto. Lo mataron, sí, lo mataron. Pero por el poder y la fuerza de su Espíritu resucitó al tercer día para vencer la muerte, para vencer a Satanás, para vencer todos los poderes espirituales del mal, para vencer la enfermedad y el sufrimiento. Luego tú y yo, por la muerte de Él y su resurrección, estamos vivos y podemos vivir eternamente, porque vamos a morir. Si Jesús murió, vamos a morir nosotros también. Y un día, si hemos vivido para Él, junto con Él vamos a resucitar para vivir eternamente con Él. Si no hemos vivido para Él, si lo hemos obviado, si nos hemos hecho a un lado, iglesia por aquí y yo por aquí, Dios por aquí y yo por aquí, rezos y misas y comuniones para viejitos, yo estoy en lo mío, te van a decir, ¿no te gustaba ir a la iglesia? ¿No te gustaba orar? ¿No te gustaba confesarte? ¿No te gustaba Santa Misa ni comulgar? No te preocupes, vete y te van a poner en un camino que no es el verdadero, bastante duro y difícil, porque es el camino a los infiernos, a donde vivirás eternamente con aquel para quien viviste en la tierra. Si estás viviendo para Dios, gozarás eternamente con Dios. Si estás viviendo para el enemigo de Dios, Él se gozará de ti eternamente, porque te hará lo habido y por haber para hacerte sufrir. Pero te dejaste engañar y creíste que eso era lo bueno. Aquí parece bueno, se goza un ratico y se sufre eternamente. Bueno, a nuestro Jesús resucitado, gracias, 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 porque nos diste la vida eterna con tu nacimiento, con tu vida en este mundo y con tu muerte, porque viniste a enseñarnos a vivir para ti. Y con este programa que vamos a hacer hoy, nos vamos a dar cuenta de algo, que Jesús no vino para ir camino al Calvario tomando Coca-Cola fría con papitas fritas, pues como que no. Y para muchas personas que dicen que una Coca-Cola fría, helada, es lo último en el desierto, te puedo decir, yo viví 3 años en el desierto de California y una Coca-Cola fría y helada no hace más nada que darte ganas de más y de más, porque te da ansiedad y te pide que tomes más y más. Eso no quita ninguna sed, olvídate, eso no quita ninguna sed. Y el desierto es el desierto. Y vuelvo a anticipar, Jesús no vino para ir al Calvario
tomando Coca-Cola fría con papitas fritas. Jesús vino a pagar la deuda de tu pecado y de mi pecado. Luego, no fue de alegría, no fue de gozo. Pecar pudo haber sido un momento de alegría pasajera. No te creas que es alegría, porque son segundos de satisfacción en medio de la maldad. Pero ¿cómo quedas después de eso? Y de ahí viene el porqué. Muchas personas hasta se quitan la vida porque se llenan de pecado hasta aquí, se asquean, se fastidian y ya no quieren más. Entonces quieren terminar con la vida. Pero no es la persona, es el demonio que ya ha entrado en ellos con tanta fuerza y tanto poder como entró en Judas, que al final, aunque Judas quiso ir a arrepentirse, no supo hacerlo, porque fue y salió de allí, y en vez de ir a buscar a la Santísima Virgen, a buscar a los apóstoles, lo que salió fue y se dejó desesperar y se dejó angustiar, y el demonio lo atacó y lo atacó y lo atacó con malos pensamientos y con malos deseos hasta que se quitó la vida. ¿Pero por qué? Porque en él estaba la muerte. ¿Y cuál era la muerte? El pecado. Es el pecado el que me lleva a morir. Entonces, yo voy a hacer una pregunta para entrar en este programa. Ayer hablábamos de que Pedro y Juan habían sanado un paralítico en el nombre de Jesús de Nazaret, no en su nombre. Ellos iban a orar, y allí en la mitad del camino, hoy vamos a hablar de eso, se les aparece la oportunidad. No se les apareció Jesús, pero ya Jesús hace que la oportunidad para que ellos actúen en nombre de Jesús, que tiene poder, el paralítico se sanara. Entonces, les pusieron el paralítico a boca de jarro. Aquí vienen para el templo, al paralítico lo ponían a la entrada del templo, no lo metían al templo. No lo traían a orar, lo traían a buscar dinero. Vaya, llueva, truene, frío, calor, vaya, consiga dinero. Ahí lo dejaban y lo recogían cuando querían. Vaya a ver si le echaban almuercito. Vaya a saber. Pero bueno, la cosa es que aquí vienen Pedro y Juan y encuentran la escena propicia para mostrar el poder sanador de Jesús de Nazaret. Pedro y Juan, en nombre de Jesús, le ordenaron al paralítico. Le dijeron: ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Extendió la mano Pedro, lo ayudó a levantar, y un paralítico que hubiera necesitado fisioterapia y hubiera necesitado jacuzzi y piscinas calientes para aflojarle sus músculos, etcétera, etcétera, no necesitó más que una frase: en nombre de Jesús de Nazaret. Pero no eran las palabras, era la convicción, era lo que estos hombres tenían por dentro, una absoluta certeza de que Jesús era el Señor, de que Jesús era el enviado del Padre, de que Jesús había venido a ayudar, a salvar a toda la humanidad, y lo había realizado muriendo en la cruz. Eso era lo que ellos tenían por dentro. Entre miedo y alegría, entre puedo y no puedo, eso se acabó, porque el Espíritu Santo los convenció de que sí podía Jesús de Nazaret. Ellos no, Jesús de Nazaret. Cuando toda la gente ve que ese paralítico, el de la puerta de la Hermosa a la entrada del templo, estaba caminando, saltando, brincando, y se metió a la iglesia, se metió al templo. En ese no se fue para afuera a hacer alboroto, se metió y se vino detrás de los apóstoles y allí proclamó la grandeza de Dios. Eso hace una persona que es sanada por Dios. Eso hace. Otro va y se acuesta y entonces ya sigue fingiendo enfermedad para no ir a trabajar, para que le den una incapacidad, etcétera, etcétera. No, el que está sanado por Dios
no le importa ni cuidar el puesto que tenía asegurado, ni nada de nada, ya eso no le interesa. Le interesó Dios, se vino a darle gracias a Dios. Pero aquí empieza lo duro para los apóstoles. Y el título del programa de hoy es este: ¿qué te pasó por hablar de Dios? ¿Qué te pasó? Ay, hermanita, yo estaba una vez, de paso, yo estaba una vez predicando en Panamá. Panamá fue mi primera misión cuando me entregué a Dios como misionera seglar. Así me llamó el Señor, al rojo vivo, al calor de Panamá, con una temperatura terrible. Y no es tanto la temperatura, pero la humedad miedosa que hay allá. Uno a las 6 de la mañana se baña, sale del baño, se viste y a las 6:30 la camisetica la puedes escurrir. Ya está emparamadita. El jean, el pantalón exactamente igual. Y uno hace así en la cara, hace así, pasa el dedito por la cara y lo pone en la lengua y es sal, pura sal. Y haces así y tocas, es pura sal. Una humedad y un calorón. Imagínense que una vez fuimos con el padre Segundo Cano, voy a mencionar su nombre, ya está en la eternidad para la gloria de Dios. Un sacerdote con ganas de vivir para Dios. Era de los que iba a desertar. Era de los que una vez para Costa Rica salió y se fue. Y le dijo a la monja que se encontraban en Costa Rica y se iba a ir con una monja. Pero en Costa Rica había un retiro y estaba el padre Diego Jaramillo predicando allá. Y el padre Segundo lo había conocido y se fue a ese lugar a saludar al padre Diego. Y unas señoras lo recibieron a la entrada, pero nadie sabía nada. Y esas señoras sintieron una necesidad muy grande de llevarse el padrecito para la capilla. Y le dijeron: padre, necesitamos orar por usted. Y él, ese día, la monja iba a llegar allá para irse juntos. Él dejar su sacerdocio y ella dejar su vida religiosa. Pero como el Espíritu de Dios conoce a los suyos, ama a los suyos y sabía lo que iba a pasar y amaba a ese sacerdote, porque era un sacerdotazo, ¿qué pasó? Él se había metido en teología de la liberación, por eso andaba trabado, por eso andaba perdido, porque se dedican a los pobres en vez de dedicarse a Dios. El que se dedica a Dios primero puede ayudarle a los pobres. Los pobres salen de su pobreza de pecado y se meten en Dios. Y el sacerdote crece en Dios, crece en fe, crece en sabiduría, crece en amor. Pero los que se van a convivir y ayudar a los pobres y se quedan sin Dios, se vuelven más pobres que esos pobres, pierden su vocación, los pobres siguen pobres y siguen resentidos y siguen odiando, pues el curita se metió en teología de liberación. Y ya por eso iba resbaladito, para caerse por el precipicio. Y lo agarró el Espíritu Santo. Y las señoras esas le dijeron: padre, y lo sentaron en la capilla y empezaron a orar por él. Y ese padre empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Lloró una semana entera. En un intervalo de su llanto, les dijo a las señoras: digan en la portería, me va a venir a buscar una persona. Digan en la portería que se puede ir con quien quiera, que ya yo encontré con quien irme. Y ahí terminó el idilio maldito, porque no es otro el nombre. Se iba a llevar Satanás, un sacerdote, iba a destruir la vida de una religiosa y se les acabó el encanto. Él se convirtió con una conversión, pero de esas tremendas. Y yo viví allá en Panamá un año en su parroquia. ¿Y por qué conté eso? Porque nos llevó a predicar a la montaña. Y estábamos por allá predicando. Yo no sabía nada de eso, yo apenas empezaba. Estábamos por allá cuando empezó, eso no era ningún salón, eso era como una ramada, pero tenía un techito de lata.
y apenas sonaban las piedras y piedras y piedras. Y el padre nos miró y dijo, tranquilos, tranquilos. Nos estaban tirando piedras los hermanos separados, pero no nos alcanzaron a dar, gracias a Dios. Pero a estos sí les va a pasar algo duro. Vamos con estos. En Hechos 4, del 1 al 12, yo tendría mucho más que contar de eso. ¿Qué tal mi accidente de Panamá? Terrible accidente, programado por Satanás para matar al padre Darío. Y casi morimos junto con él, su hermana de sangre, Luz Helena, la señora que conducía el automóvil, Virgilia Chan y mi persona. Ahí casi nos vamos los 4. Pero no era para irnos. Nos quiso matar y no pudo Satanás, porque cuando uno se decide por Dios, el otro monta guardia para acabar con uno. Hechos 4, del 1 al 12. Y de paso una frase que se me está pasando por aquí, como si me pasara en una película. Escuchen, ¿a cuál árbol le tiran piedra? ¿Al que no tiene fruto? No, mijito, a ese ni lo miran. Le tiran piedra al árbol que tiene fruto. Cuando tú das fruto para el reino de los cielos, espera las pedradas, mijito. Pero agáchate, que si te agachas pasan por encima. Y ese agacharte no es que me tiro al piso, es que me tiro a los brazos de Jesús y dejo que Él me cuide, que Él me proteja. Él recibe las pedradas. Claro, ya recibió de todo cuando llegó a la cruz. Allá estaba pagando por mi pecado y el pecado de los que están tirando la piedra. En Hechos 4, en los versos del 1 al 12, dice la palabra: en aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Palabra de Dios. Ahí está, las máximas autoridades, ahí vienen por ellos. ¿Qué pasó y qué pasó? Y a ver qué va a pasar. Pues imagínense ustedes que seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús es delicioso, es extraordinario, porque tu vida cambia, se transforma, tú no vuelves a ser la misma persona de antes, porque ya es Cristo en ti, como dijo San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Pero hijito, hijita, se te presentan unas piedritas, unas rocas y a veces unos precipicios, que eso no es fácil. Entendamos lo siguiente: servir a Jesús es un gran riesgo. Aquí lo podemos ver, especialmente en ellos, se palpa la presencia del Señor. Pongamos atención, porque es que cuando ese árbol tiene fruto, es porque ha llegado la hora de la cosecha. Ese árbol va a tener un momento en el cual no hay fruto. Luego nosotros podemos tener tiempos donde pensemos que ni siquiera nos ama Dios, que no lo sentimos, no nos preocupemos, porque es que llega el momento exacto en el cual podemos dar fruto y el Señor se encarga de nosotros. Ahora, cuando uno tiene a Dios con uno y uno está en Dios, los milagros no se hacen esperar. Se ven los milagros, esa persona se sana, llaman por teléfono y piden oración por no sé quién, estaba en UCI muriéndose, y hermanita, eso fue algo extraordinario, porque los médicos no entendieron nada, pero mi mamá ya está en la casa, mi hermana ya está en la casa, y ya estaban desahuciados y ya se estaban muriendo, y ya miembros de la familia habían muerto con lo mismo, y todos habían entrado en la misma situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús de Nazaret llegó a UCI sin abrir puertas, sin abrir ventanas, a través de una oración. Y te utilizó a ti, y a ti, y a ti mamá, y a ti papá, y a ti esposo, a ti esposa, a ti sacerdote, a ti monjita, a cualquiera puede utilizar,
porque Él hace lo que le da la divina gana y no pide permiso. Entonces, los milagros y al mismo tiempo las dificultades y problemas por actuar en nombre de Jesús. Va a haber problemas. Hermanita, ore por el padre tal que tiene unos problemas horribles hasta con los mismos de la iglesia. No se preocupe, no se preocupe, ore por él. Eso es normal, eso es natural. Vuelvo a decirle, está dando fruto, por eso le tiran piedra. Eso es envidia, eso es rabia, eso es egoísmo, eso es soberbia, eso son muchas cosas. Pero cuando usted analiza eso y eso y eso, se llama Satanás, es Satanás queriendo terminarlo. Y usted se va a angustiar, y usted va a hablar más de los que lo están atacando. No hable mal de ellos, ore por ellos. Porque posiblemente están haciéndole daño a ese sacerdote para que otras personas se motiven y ore por ellos. Oren, oren. Hermanita, pero está sufriendo mucho. ¿Y cuánto sufrió Jesús para llegar a la cruz por él? Y por usted, y por mí. Ore. Entonces, póngale cuidado. Los apresaron, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Palabra de Dios. Después de un gusto, viene un susto. Sanaron al paralítico, todo el mundo aplaudió, y ahora llegan estos grandotes, tienen autoridad. Ojo con los que tienen autoridad y poder. ¡Qué miedo! Pero qué miedo. ¿Por qué? Porque a través de ellos actúa Satanás. Ojo, no de todos, pero de muchos. Y actúa Satanás por miedo a que les quiten el poder. Eso es lo que les pasó a estos. Mire, ahora que están en Dios y van a salir y a relucir con las cosas de Dios. Ellos van a orar. Ellos en la cárcel están orando. Y salmos y cantan toda la noche en la cárcel. Muy bien. ¿Y los otros qué hacen? Los otros pertenecen al otro equipo. Ya no es al equipo de Dios. Están persiguiendo a Jesús, pero lo están persiguiendo en sus seguidores. ¿Qué hacen los otros? Se van con egoísmo, con envidia, con malicia, con maldad, con soberbia, con arrogancia, con prepotencia, con uso de autoridad mal utilizada a defender su puesto, porque si no hacemos algo, esos están llevando mucha gente con ellos. Imagínense, una predicación de San Pedro y se convirtieron 5,000. Usted se imagina, y su primera predicación 5,000. No fue San Pedro, fue el Espíritu Santo, fue Jesús de Nazaret, pero ellos ven que fue San Pedro. Pero yo hago un pequeño paréntesis. Si en un sermón de San Pedro se convirtieron 5,000, ¿cuántos se han convertido con los tuyos y los míos? Ya tendría que estar el mundo entero convertido. ¿Por qué no se convierten? Porque no quieren aflojar, porque no quieren soltar, porque les pasa lo que les pasó a los apóstoles. Se les apareció Jesús a una, se le apareció Jesús a otros y se le apareció a otros y ni fu ni fa, no quisieron entender. No podían, porque seguro estaban llenos de desconfianza, de miedo, de tristeza, y esos son pecados, todos esos son pecados. Y donde hay pecado está el enemigo, y donde está el enemigo hay miedo. Entonces, aquí vienen estos. Y aquellos llenos de resentimiento, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué va a pasar con Pedro y Juan? Póngale cuidado. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5,000 hombres. El alboroto es grande. Entonces, la cosa no está fácil, porque los que creyeron no fueron ni 5, ni 10, ni 100, fue un montón. Entonces hay que actuar. ¿Por qué? Porque el que cree se convierte, su vida es totalmente diferente. Se les abren los ojos, pero no estos únicamente. Se les abren los ojos de la fe, se les abren los ojos del Espíritu y son capaces de dar la vida por Dios.
Entonces, estos jefes, estos sumos sacerdotes tienen un problema muy gordo y van a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque todos esos van a empezar a vivir distinto y van a ser un desafío para los dirigentes y gobernantes. Dice la palabra: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote más, y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder y en nombre de quién habéis hecho vosotros eso? ¡Wow! Palabra de Dios. Miren el paquete tan lindo, póngale cuidado. Es que todo esto puede producir miedo. No, no y no. No es miedo, es fuego, poder, fuerza, autoridad de Dios. Ya Dios quiere que den testimonio. Pone el paralítico para que lo sanen. Todo el mundo se da cuenta que era paralítico. Se ponen a dar gloria a Dios viendo eso, pero se enteran de que son dos hombres. Ahora, como no fueron ellos los que hicieron el milagro y los aplausos no son para ellos, aquí viene la oportunidad de dar testimonio. Y para que ellos den testimonio y muchos se conviertan, ellos tienen que sufrir. Nos toca sufrir. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca sufrir. Nos toca sufrir. No le tocó sufrir a Jesús. Pues abramos el corazón, porque definitivamente nos tocó sufrir. Están en la cárcel, los sacan y aquí los van a condenar a qué, yo no sé a qué, pero ponga cuidado, ponga cuidado. Aquí ellos van a declarar, y oiga lo que dicen. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un hombre, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro, oiga el testimonio. Ayer hablábamos de quién damos testimonio. Oiga el testimonio. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros, aquí viene lo fuerte, crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta sano ante vosotros. ¿Querían más? Eso es palabra de Dios. Ya dieron testimonio, ya contaron lo que tenían que contar. Pobrecitos, solitos no hubieran podido. Nadie les hubiera reunido todas esas familias. Imagínate hasta los familiares de los sumos sacerdotes. Está toda la, ¿cómo se llama eso? Los grandes están ahí. Toda la crema y nata está ahí. Y sin miedo, porque estaba poseído por el Espíritu Santo. Sin tartamudear, porque no era él el que hablaba, era el Espíritu de Dios. Y él se prestó, eso les dijo. Entonces, crean o no crean, ya está dicha la verdad. Entiendan o no entiendan, ya está completamente dado el testimonio. ¿Qué sigue? Todavía no acaban de hablar, siguen diciendo: Él, o sea, Jesucristo, el que ustedes mataron, es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debemos salvarnos. Aquí está el meollo, la verdad. No hay salvación a través de nadie más. Y esa verdad hoy es para ti y es para mí. Pero ayer fue
para los sumos sacerdotes y los grandes gobernantes de ese país o de ese lugar. Ya todo está dicho, si lo entendieron o no, a ver de qué les sirve la información. Aquí está el detalle. La mayoría de las veces no cometemos errores por falta de información. Cometemos errores por nuestra maldad, porque tenemos un corazón duro lleno de pecado. Por eso cometemos errores. Entonces, ¿vivimos para Dios? Sí y no. Porque estamos viviendo para nosotros mismos, estamos viviendo para nuestras comodidades, estamos viviendo para darnos gusto. Y hablamos en nombre de Dios, y eso no es correcto. Entonces, ¿en qué va a parar todo esto? Yo hago una oración disimulada en este momento y les explico en qué va a parar todo esto. Señor Jesús, tú los enviaste a proclamar la buena nueva y era necesario que tuvieran la oportunidad de hacerlo. Tu pedagogía divina es increíble. Y narro 7 puntos, póngale cuidado, para que usted nunca se niegue a hacer algo que Dios le pida. Primero, hace de esos pescadores, de esos ignorantes, hombres de oración. Hombres cumplidores de su deber, que van todos los días al templo a las 3 de la tarde. Era su norma de vida. Segundo, les pone en su camino a la persona que quiere que ellos sanen. No, que tú quieres sanar, pero los vas a utilizar a ellos. Tercero, sanan al paralítico, misión cumplida. Cuarto, llevan la buena nueva y se convierten en 5,000 hombres. Ahí estuvo el primer paquete. Quinto, se alborota el hormiguero. Pónganse a pensar ustedes, los jefes, los sumos sacerdotes, todo el mundo buscando a todo el mundo con esa soberbia, con ese don de mando, con esa autoridad, con esa prepotencia. Todos de una vez, porque esto aquí se va a acabar hoy. Sexto, listo, los apóstoles para la cárcel. Y todos ellos a buscar medidas. ¿Por qué? Porque van a perder los puestecitos y porque con tantos milagros la gente va a seguir a los otros y estos ya nada, ya el templo se va a quedar vacío. Séptimo, entonces Dios aprovecha la oportunidad para que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, les den el mensaje a los que no habían alcanzado. Estos, los sumos sacerdotes y los grandes gobernantes, no habían estado entre los 5,000. Entonces es necesario que metan a la cárcel a estos, es necesario que se reúna toda esa gente para ver qué van a hacer con ese alboroto, para que el mensaje de salvación llegara a ellos también. Creyeran o no creyeran, allí se hizo la voluntad de Dios, en otras palabras, misión cumplida. ¿Quién podía contradecirlos? Nadie. No pudieron hablar una palabra, porque nadie te puede contradecir si el Espíritu de Dios está hablando a través tuyo. Si son palabras tuyas, no solo te contradicen, te vuelven pedacitos y vas a morir mal, feo, porque te lo inventaste. Pero como es de Dios, tú mueres tranquilo, tranquila, porque te estás salvando. Esa es tu santidad. Yo termino diciendo, ¿acaso necesito alguna otra explicación para darme cuenta que cuando Dios quiere algo, lo hace a través del que Él quiere utilizar y se deja utilizar? Hasta tener que llegar a una cárcel y tal vez tener que morir. Miren ustedes, es el riesgo de los que nos decidimos por Cristo. Ah, no, hermanita, si la cosa es así, pues perdóneme, hermanita,
pero yo no me voy a poner a trabajar para Dios, yo no me voy a meter en líos, yo mejor me quedo así tranquilo, yo vivo bien, yo no le hago mal a nadie y yo me lavo las manos como Pilato. Ay, hermano querido, hermana querida, Dios da dones, carismas, bendiciones. Dios da talentos y va a pedir que le rindamos cuenta de los talentos que nos dio. Porque si le reunió 5,000 hombres a Pedro y a Juan, imagínense ustedes, si le reunió 5,000 hombres, pero de distintos lugares, no eran de ese pueblo, de ese lugar o de esa ciudad, venían de muchos lugares distintos. Y se los reunió Dios para eso. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos cumplir la misión? Y luego, para los soberbios, para los que no se habían reunido, Dios también los reunió por medio de un sufrimiento de estos dos, un carcelazo, y ahí vienen todos a ver qué hace. Yo quiero invitarte hoy a que pienses, pero con una mente limpia. Ya te confesaste. Mira, ya hoy empieza otro periodo de aislamiento, ya hoy desde las 8 de la noche, o desde anoche, eso fue desde anoche, perdón. Yo como vivo en mi ciudad, yo vivo en mi ciudad y no me doy cuenta. Desde anoche a las 8 de la noche empezó otra vez el toque de queda esa, la historia esa, el aislamiento, imagínate. Y es muy doloroso, es muy triste todo, muy triste todo. Yo, por ejemplo, tengo un familiar cercano que su hermana tuvo un accidente en otra ciudad del país, murió y hoy es su entierro y va a ser un entierro virtual presente. Virtual presente, seguro el sacerdote del cementerio. Los de la funeraria, pues porque están allí, y los familiares más cercanos, pero la Santa Misa, estos fueron más vivos, la Santa Misa y todo el ceremonial del funeral lo van a pasar virtual, va a llegar a muchos lugares, ustedes se alcanzan a imaginar, pero yo me voy a meter más profundo en ese testimonio. Esta era una mujer, ¿cuántos años tenía? No sé, no ha de ser vieja, ¿no? Pero una mujer, no sé qué edad media tenía. Se fue de vacaciones a la costa, a la casa de una hermana en esa ciudad, y tuvo un accidente y murió. Y tuvo un accidente con su propio esposo, murió. Yo me pregunto, ¿de vacaciones se habría confesado? ¿Estaría yendo a misa? ¿Sería mujer creyente y practicante de los sacramentos? ¿O en sus vacaciones terminó para vacaciones de vida eterna? Viaje sin regreso. Sí, regresa el cadáver para enterrarlo. ¿Y ella qué? Ya le tuvo que rendir cuentas a Dios. Yo voy a pedir que recemos un Padre Nuestro por todos nuestros seres queridos que ya han pasado de esta vida a la eterna. No es morir, es vivir. Vamos a rezar un Padre Nuestro pidiéndole al Señor que les dé el eterno descanso a esas almas, que su luz les ilumine perpetuamente y que si hubo algo que no hubiera estado perdonado o que ellos no hubieran perdonado, que hoy el Señor desate por su misericordia infinita, por su infinito amor, cualquier pecado, cualquier maldad que ellos hayan cometido, y les dé la gracia de quedar liberados
desatados en la tierra, para que el Señor los desate en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los que quieran que hayan tenido algún familiar que haya muerto, algún familiar que por COVID o por lo que haya sido murió, y murió como repentinamente, o no tan repentinamente, pero se imposibilitó por el caos que se vive el que llegara un sacerdote hasta esa persona. Vamos a pensar en el nombre del ser querido y vamos a decir: Señor Jesús, en nombre de, diga el nombre de su ser querido o seres queridos, hoy perdono a quienes no le hayan perdonado. Hoy pido perdón a quienes no le hayan pedido perdón. Y hoy doy el perdón y recibo el perdón en nombre de, diga el nombre de esa personita o personas, doy y recibo el perdón. Y en nombre de ese ser querido, diga el nombre como es, te pido perdón, Jesús, por sus culpabilidades, por sus remordimientos, por sus miedos, por sus angustias, por todos los errores o equivocaciones que haya cometido. Pedimos perdón y aceptamos tu perdón divino. Y pedimos tu perdón divino para perdonar a los miembros de su familia que les hayan hecho daño, o para pedirles perdón a esos miembros de la familia cuando no les hayas tratado bien. Y en nombre de Jesús de Nazaret, atamos a los pies de la cruz de Cristo toda angustia, zozobra, miedo, envidia, resentimiento, rabia, rencor, ira, culpabilidad, enojo, agresividad, palabras fuertes, actitudes dominantes, momentos de enojo, de separación, de división, infidelidades, maltrato para la familia, irresponsabilidad para mantener el hogar, la familia. Todo lo perdonamos con el perdón de Jesús y atamos a su cruz divina todo tipo de consecuencias, todo tipo de daño que se haya causado a través de los malos tratos, de las separaciones, de las divisiones, del abandono del hogar, de las infidelidades. Todo queda atado a los pies de la cruz de Cristo. Y hoy aceptamos que el Señor Jesús está regalando el perdón y la paz a quienes se hayan visto involucrados. Y muchas gracias, Jesús, porque nos brindas tu paz y tu amor. Muchas gracias,
porque nos bendices con tus bendiciones. Muchas gracias, porque tú siempre estás atento para sanarnos. Gracias, infinitas gracias. Vamos a decir, Señor Jesús, con tu perdón divino, yo quiero perdonar a los que hayan causado accidentes, a los miembros de mi familia, por malas intenciones, por no estar en la debida relación, por ejemplo, por estar alcoholizados, drogados, por lo que haya sido, o simplemente por venganza, por rabia, por odio, por ira, o por hacer daño a otras personas, se vengaron con las tuyas. Dile, Jesús, yo quiero perdonar a todos los que con violencia han atentado contra la vida de los míos. Te los entrego y te suplico, por tu sangre y por tus llagas divinas, derrames bendiciones grandes sobre ellos. Los desato, los libero con el poder de la sangre y de las llagas divinas de Cristo. Y los perdono con el perdón de Dios. Amén, amén, amén. Ahora vamos a hacer esta oracioncita pidiéndole a Dios que nos haga el favor de terminar con esta pandemia y con estas pestes que se suscitan cada día. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, repítela, abre tus ojitos, no, abre tus labios, repítela, voy a decirla pausada, que te puedas oír. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envíanos tu Espíritu Santo para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, tu hija dilecta, llena de gracia, junto a San José y a todos los santos cuyos méritos has reconocido, protegidos por San Miguel Arcángel y tus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como la reina de los cielos y terror de los infiernos? Nadie como la reina de los cielos y terror de los infiernos. Amén, amén, amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Que nos conceda la paz y que podamos transmitírsela a muchos para que vengan a Jesús y saboreen las delicias de estar unidos a Él, de vivir con Él, por Él y para Él. Dios les pague por participar de estos programas y que el Señor quede con ustedes en sus hogares y familias y en sus diferentes actividades. Dios se los pague. Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.